Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a resolver las cuestiones de las PCE de los tribunales de Venezuela, Colombia y varios países más. Comencemos con la primera cuestión. Es un problema de velocidad de escape. Recordemos que si tenemos un astro de masa m y de radio r y tenemos un cuerpo sobre la superficie, pues ese cuerpo está ligado al astro. Dicho de otra manera, tiene una energía total, que en ese caso es su energía potencial, que vale simplemente menos Gm por m entre el radio del astro. Y si queremos que se escape de la atracción gravitacional del astro, hemos de suministrarle una energía en forma de energía cinética, un medio de la masa por la velocidad que llamamos de escape al cuadrado, de manera que la energía total de este cuerpo sea cero. ¿Qué significa esto? Que se libere de la atracción gravitacional del astro, o dicho de otra manera, que llegue al infinito con velocidad cero. Es equivalente a que la partícula llegar al infinito con velocidad cero, en reposo. Esa es la velocidad de escape, la velocidad necesaria para que llegue al infinito en reposo. Bien, de aquí uno puede obtener la relación entre la velocidad de escape, el radio del planeta, la masa del planeta. Cuando digo planeta me refiero en este caso a Tierra y Luna, porque estamos aquí hablando de la Tierra y la Luna. Como verán, el problema habla de velocidad de escape, habla de la Tierra y habla de la Luna, y nos da relaciones de las masas de la Tierra y la Luna y de las velocidades de escape desde la Tierra y desde la Luna, y nos pide la relación entre los radios de la Tierra y la Luna. Bien, entonces de esta expresión yo voy a encontrar cómo está relacionado el radio del astro en cuestión con la velocidad de escape y la masa del astro en cuestión. Y despejando de allí obtenemos, bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacer esta cuenta, un medio de mve cuadrado es igual a gmm entre r. Como verán, la masa del objeto que va a escapar pues no aparece, y como me interesa la expresión de r en términos de la masa y la velocidad de escape, simplemente despejo de aquí y me queda la velocidad de escape al cuadrado. Y ahora lo que resta es escribir para cada caso las relaciones que nos dan. El caso de RT va a ser 2GMT entre la velocidad de escape desde la Tierra, que de ahora en adelante no le vamos a poner, vamos a suprimir ese subíndice E, vamos a escribirla como VT, tal como la da el problema, al cuadrado, y RL es 2GML entre VL cuadrado. Bien, como queremos la relación entre los radios, tenemos que usar la relación de las masas y de las velocidades. Entonces RT me conviene usar la relación de las masas. La masa de la Tierra es 81,4 veces la masa de la Luna, lo colocamos aquí, 81,4 veces la masa de la Luna. Y donde está la velocidad de escape de la Tierra, la ponemos como 4,71 por la velocidad de escape desde la Luna al cuadrado. Desarrollamos un poco esto, es decir, hacemos aparecer el radio de la Luna en términos de estos datos. Como verán, el 471 va elevado al cuadrado, y lo que resta aquí es 2GML entre VL cuadrado, pero esto es R de la Luna. Por lo tanto, esto es como 81,4 entre 4,71 al cuadrado, radio de la Luna. Y como nos piden la relación radio de la Tierra entre radio de la Luna, esto da 81,4 entre 4,71 al cuadrado. Esto es un número adimensional, número que previamente ya he calculado, y da 3,66
y algo más, pero se puede redondear a 6, 7. Y esta es la respuesta que aparece como la opción C. Bien, vamos a seguir. Se tienen 2 satélites artificiales, A y B, orbitando la Tierra circularmente. Vemos la Tierra aquí. Y están orbitando y nos dice que las masas de estos satélites verifican una cierta relación, que es la masa A es 4 veces la masa B, y nos da que los radios, aquí los radios orbitales los llaman con la letra R grande, entonces vamos a usar esa misma notación, aunque no nos va a aparecer allí, pero nos está diciendo que el satélite A está mucho más lejos, 4 veces más lejos que el satélite B. Aquí está el A, aquí está el B, más o menos, esto no está bien. Y esto está orbitando aquí, y esto está orbitando acá. Bueno, no tiene que estar en el mismo sitio, ¿no? Están orbitando. Bien, y nos piden la relación entre las energías potenciales cuando está en la órbita. Entre las energías potenciales. Bueno, la energía potencial de un objeto de masa m a una distancia R, un objeto de masa m a una distancia R, minúscula voy a llamar, de un cuerpo de masa m grande, pues simplemente vale esta cantidad. Esto tiene energía potencial donde R es la distancia, vamos a poner una distancia cualquiera R, un cuerpo de masa m, tendrá esa energía potencial. Pues bien, aquí lo que queremos es la relación de energías potenciales. La energía potencial en A es menos G masa, en este caso, de la Tierra, la llamé M grande, y masa del objeto A entre el radio de la órbita de A, que la llaman RA, mientras que la energía potencial del satélite B es menos G, masa de la Tierra, está en órbita respecto a la Tierra, masa de B entre el radio de la órbita de B. ¿Bien? Como nos da la relación entre las masas, voy a colocar que la masa de A, aquí, es, vamos a hacerlo abajo, vamos a escribirlo abajo para que quepa, energía potencial de A, voy a reemplazar las relaciones de masas y de radios. Menos G, masa de la Tierra, la MA es 4 veces la MB y RA es 4 veces RB. Como pueden ver, el 4 se cancela y nos queda menos GMMB entre RB, que coincide con la energía potencial que tiene el satélite B en su órbita. Por lo tanto, aquí la relación que hay es que las energías potenciales de estos dos satélites en sus dos respectivas órbitas son iguales. Respuesta C. Bien, la pregunta 3 nos dice, sabiendo que la masa de la Tierra es 5,97 por 10 a la 24 kilogramos y su radio orbital de la Luna, lo dan como R grande, es decir, tenemos la Tierra aquí, tenemos la Luna por acá, Luna, y el radio de la órbita lo llaman R grande y nos los dan, y la constante de gravitación también es un dato. Nos dicen cuál es aproximadamente la velocidad orbital en la Luna. Bueno, aproximadamente porque realmente la órbita de la Luna respecto a la Tierra debe ser más o menos una circunferencia. Bien, entonces vamos a escribir la expresión de la velocidad orbital y la expresión de la velocidad en la órbita de un cuerpo de masa m. ¿Cómo se obtiene? Bueno, se obtiene a partir del hecho de que ese cuerpo está en órbita debido a la atracción gravitacional. Este cuerpo está experimentando una fuerza por acá que sabemos que vale en magnitud, en módulo, G por la masa de la Tierra en este caso, por la masa de la Luna, voy a llamarla M, entre la distancia al cuadrado de
al centro, es decir, la órbita, el radio orbital, y esto es igual a la masa de la Luna por su aceleración centrípeta. Y su aceleración centrípeta es la velocidad que él tiene en la órbita al cuadrado dividido entre el radio de la órbita. De aquí la masa de la Luna desaparece, uno de estos R desaparece, y la velocidad orbital, que también es algo que seguramente ustedes saben y que han usado directamente con la expresión que conocen, es esta cantidad. Allí simplemente hay que reemplazar los valores, verificar que todo está en el sistema internacional, y lo está. Los datos fueron dados en el sistema internacional: 6,67 por 10 a la menos 11, la constante de gravitación universal, la masa de la Tierra es 5,97 por 10 a la 24 kilogramos, y el radio de la órbita de la Luna es 3,84 por 10 a la 8 metros, y después de calcular esto, simplemente ponerlo en la calculadora, esta velocidad, que es la velocidad orbital, da 1018 metros por segundo. Es decir, que nuevamente es la opción C. Que sí, digamos, ya llevamos 3 Cs. Vamos a ver si se rompe el patrón. Bien, la pregunta 4 dice que se tienen dos masas idénticas en el plano XY, colocadas en unos ciertos puntos, y sus coordenadas de posición están en el sistema internacional. Esto más o menos es el plano XY. Un poco feo, pero bien. Una de las masas está en el punto 5,0, es aquí, la masa M grande, y la otra está por aquí en menos 5,0. ¿Sí? O sea que 5 unidades, 5 metros del origen, eso del eje X cada una. Y nos piden una tercera. ¿Qué pasa? Tenemos una tercera masa M pequeña aquí, a una distancia de 5 metros sobre el eje Y, 0,5. 5,0 es este punto, menos 5,0 es este punto, y 0,5 es este punto. Bien, entonces en este problema nos dice, se la deja a esta masa M, se la deja moverse libremente en el seno del campo gravitatorio generado por las dos masas M grande. Bien, las dos masas M grande crean un campo gravitatorio en cualquier punto del espacio, y en particular en este punto donde estaba la partícula inicialmente. Si yo dibujara la intensidad de campo gravitacional, o si dibujase la fuerza que hace cada una de estas masas sobre la partícula, la fuerza es atractiva, entonces cada una de las masas la atrae, bueno, esto me salió bien, con una fuerza que en magnitud es igual, o en módulo es igual al producto de las masas por la constante de gravitación universal entre la distancia al cuadrado. Pero ambas masas M grandes están a la misma distancia de la masa M pequeña. Por lo tanto, cuando yo sume esas dos fuerzas, si represento esas líneas, esos vectores como la fuerza total que actúa sobre la masa está en esta dirección. O sea, la fuerza de atracción gravitacional. Quiere decir que ese objeto de masa M, que inicialmente estaba en reposo, pues comenzará a moverse hacia el origen. Es decir, comenzará a moverse en la dirección del sentido negativo del eje Y. ¿Bien? Simplemente da ver que las fuerzas gravitacionales o la fuerza entre las masas es atractiva, y que la resultante de estas dos fuerzas atractivas estaba en la dirección del eje Y y en el sentido negativo. Bien. Aquí no había que hacer ninguna cuenta. Los números 5, la simetría de estos números es para que justamente puedan decir que estas dos fuerzas que dibujé como rojo son dos fuerzas del mismo módulo, pero que sumadas están en la dirección vertical. Bien, vamos al problema 5. Tenemos una carga eléctrica en el seno de un campo eléctrico. Dice, desplazamos la carga desde un punto A, llamemos este punto A, hasta un punto B. Puede estar aquí, no importa.
B, donde el potencial eléctrico vale V1 en el punto A y en el punto B. Voy a llamar el potencial en A es V1 y el potencial en B dice que es menos V1. Y es una carga Q que se va a desplazar del punto A al punto B. Nos piden cuál es el trabajo realizado por el campo eléctrico durante este desplazamiento. Bueno, el trabajo realizado por el campo eléctrico, cuando una partícula se mueve, una partícula cargada se mueve de un punto A a un punto B, una partícula de carga Q cualquiera, va a ser menos, por definición, el trabajo hecho por el campo es menos la variación de la energía potencial cuando se mueve del punto A al punto B, es decir, menos la energía potencial en el punto B, menos la energía potencial en el punto A. Esa es la variación de lo que está entre paréntesis. Pero esto también lo podemos escribir como energía potencial en A menos energía potencial en B. ¿Energía potencial de qué tipo? Eléctrica. Ahora, ¿cuánto vale la energía potencial eléctrica de una carga Q? La energía potencial eléctrica de una carga Q vale Q por el potencial eléctrico que hay en el punto, en este caso A. ¿Y cuál es la energía potencial de la carga Q cuando está en el punto B? Vale Q por V en B. Bueno, y aquí extraemos la Q como un factor común, nos queda VA menos V de B, que es la diferencia potencial entre los puntos A y B, que en el problema nos dicen que vale, en A vale V1, en B vale menos V1, entonces menos por menos da más, y nos queda Q por 2V1, que no es más que 2Q por V1, donde en realidad Q, tenga el signo que tenga, pues va puesto allí, o sea que vale 2Q por V1, es la opción B. Perfecto. Vamos al problema 6, o la cuestión 6. Tenemos un campo magnético constante uniforme en la dirección del eje X, ¿vale? Y se coloca una espira cuadrada, la espira es así, cuadrada, la voy a dibujar aquí, de lado 0,5 metros. Bien. Y dice que se coloca de tal modo que la dirección normal, es decir, la dirección perpendicular al plano, bueno, la dirección perpendicular al plano de la espira de esta que dibujé aquí sería una dirección saliente, o dirección, no sentido, estoy diciendo dirección, saliente del plano de la hoja o de la pizarra. Bien. Como hay que hacer un dibujo para ilustrar este ángulo, voy a usar lo siguiente, voy a dibujar el campo B en esta dirección del eje X, B uniforme, y voy a colocar la espira o la normal a la espira primero, voy a dibujar la normal a la espira es esta, la voy a llamar N, y este ángulo vale 60 grados, como nos dicen. Por lo tanto, la espira como tal, si dibujamos que esta es la espira cuadrada, vista en esta representación, será, esto es un lado de la espira el que se ve. Porque ese vector normal es perpendicular al plano de la espira. Bien. Y nos piden cuál es el flujo magnético que atraviesa la espira. Bueno, el flujo magnético en un campo uniforme, el flujo magnético sobre una espira plana, lo calculamos directamente haciendo el producto escalar del B con el vector superficie. Ahora, el vector superficie es un vector que se define como en módulo la superficie de la espira y en dirección el vector normal. Bien, en este caso entonces vale el producto escalar, además vale el módulo por el módulo de cada vector por el coseno del ángulo que forman los dos vectores, en este caso B y N. Y ese es el ángulo que nos dieron. Este es el ángulo que nos dieron. Por lo tanto, el flujo magnético vale la magnitud del módulo del campo magnético, que es 3 teslas, por la superficie, que como es una espira cuadrada, es 0,5 al cuadrado, metros al cuadrado, por el coseno de 60 grados. Coseno de 60 grados es un medio, uno calcula esto, en algún sitio lo calculé ya. Bien, y esto da 0,375. Las unidades del flujo magnético son los Webers.
que son los teslas por metros cuadrados. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Vaya, si no me equivoco, creo que ha habido varias Cs y varias Bs. ¿Vale? Continuamos con la cuestión 7. La cuestión 7 trata de una carga eléctrica con una velocidad inicial y que entra en una región donde hay un campo magnético uniforme, constante, pues, que está orientado, tiene componentes en la dirección del eje X y del eje Z, mientras que la velocidad de la partícula al entrar a esa región tiene componente solamente en la dirección del eje X. Por lo tanto, voy a hacer un dibujo de unos ejes X y Z, ¿vale? Porque son los que me interesan. Con esa escogencia, fíjense que el vector velocidad de la partícula es inicialmente esta dirección, V, esta es la partícula cargada. Ella va a experimentar en el seno de un campo magnético particular uniforme, una fuerza que se puede calcular fácilmente y que vale ¿cuánto? La fuerza que va a experimentar, la fuerza magnética vale QV cruz B. Voy a dibujar el vector campo magnético con esta escogencia. Están dibujados los dos vectores allí, por supuesto cada uno con sus unidades, pero me interesa que se note que el vector velocidad tiene una componente a lo largo del campo magnético y una componente perpendicular al campo magnético. Vamos a dibujar así. Tiene una componente de la velocidad paralela al campo magnético y una componente de la velocidad perpendicular al campo magnético. ¿Vale? Esta es lo que sabemos, debemos saber, es que debido a que la fuerza magnética depende del producto vectorial de los vectores velocidad y campo magnético, si la velocidad es paralela al campo magnético, en este caso, la fuerza es cero y el movimiento sería un movimiento rectilíneo uniforme porque la aceleración sería cero. En cambio, si la velocidad fuese perpendicular al campo magnético, la fuerza magnética tiene su valor máximo y esa fuerza hace que la partícula se desvíe haciendo un movimiento circular uniforme. Sin embargo, en este caso, pues no tenemos ni una velocidad completamente paralela al campo magnético ni completamente perpendicular. El movimiento general de esta partícula va a ser una composición, el movimiento va a ser una superposición o una composición de los movimientos que antes indiqué. Una composición del movimiento rectilíneo uniforme en la dirección del campo magnético, ¿sí? Un movimiento rectilíneo uniforme, vamos a llamarlo así, compuesto con movimiento circular uniforme. ¿Cómo es ese movimiento? Bueno, eso es un movimiento helicoidal. Más o menos para ilustrar, como V y B están ilustrados en la figura, en el papel, y la carga es positiva, la fuerza inicial va a desviar a la partícula inicialmente en esta dirección, pero como la velocidad a lo largo de B no es cero, entonces esta fuerza lo que hace es desviarla y que la partícula haga un movimiento helicoidal, que es la composición de esos dos movimientos que dije aquí. Un movimiento helicoidal, una hélice. Esto es una hélice o un movimiento helicoidal y esta es la respuesta correcta, la B. ¿Vale? Bien, seguimos a la cuestión 8. La cuestión 8 nos habla de dos hilos conductores rectilíneos e indefinidos que están colocados paralelamente entre sí. Son muy largos, ¿vale? Muy largos, indefinidos. Y estos hilos están separados a una cierta distancia de 5 centímetros.
por ello circula la misma corriente, vamos a llamarla I, la misma corriente, el mismo sentido, dice allí, I, nos da el valor también, y estamos en el vacío, y nos piden la fuerza por unidad de longitud que sufren los hilos conductores. Bien, basta recordar aquí dos resultados previos. Uno es que si yo tengo un conductor rectilíneo, un trozo de conductor rectilíneo que lleve una corriente I y que tenga una longitud L y esté en un campo magnético uniforme, la fuerza que siente ese conductor es IL cruz B, donde L será un vector que está en el sentido y dirección del hilo, en el sentido en que va la corriente, es el vector L. Su módulo es la longitud de ese trozo de hilo que estamos considerando. Y ese B es un B externo, ¿vale? En magnitud, en módulo de esa fuerza, si el campo magnético y el vector L son perpendiculares, el módulo de esa fuerza es simplemente el módulo de L por el módulo de B por el seno de 90 grados. ¿Vale? En este caso, esto es un resultado previo que debemos conocer, y otro que debemos conocer es cuánto vale el campo creado por un hilo que lleva corriente a una cierta distancia de él, a una distancia R de él. Las líneas de campo magnético son líneas circulares, y en este punto en particular donde estoy dibujando, el campo magnético entraría hacia el papel, y la magnitud de ese campo magnético, el módulo de ese campo magnético, vale mu sub 0 por I, si esto es un hilo indefinido, por cierto, ¿sí? Entre 2pi R. Esto se hace con la ley de Ampère. Bien, estos son resultados previos. Entonces volvamos a nuestro problema, que es, vamos a pensarlo así, que el hilo 1 está produciendo un campo en la región donde está el hilo 2. Por ejemplo, en este punto, el campo que crea el hilo 1 va hacia adentro, lo voy a llamar B1. Y voy a tomar un trozo de longitud L del hilo 2. Un trozo de longitud L, un trozo. Bien, la fuerza que hay sobre ese trozo de hilo de longitud L, debida al hilo 1, le voy a llamar F12, es I del 2, que es I, por L cruz B del 1, ¿sí? Pero el B del 1, y este vector va, si hacemos el producto vectorial de esos dos vectores, L hacia acá, B hacia adentro, el producto vectorial da en este sentido. ¿Bien? Esa es la fuerza que siente, que es debida al 1 sobre el 2. Si hacemos un cálculo similar y pensamos que el hilo 2 está creando un campo, pensamos, no, bueno, de hecho, que el hilo 2 está creando un campo donde está el hilo 1, pues el hilo 1 va a sentir una fuerza hacia acá, que sería la fuerza que 2 hace sobre 1. Esos dos vectores son del mismo módulo y opuestos en sentido, en la misma dirección. ¿Vale? Entonces, ya de aquí podemos contestar que la fuerza es atractiva, se atraen. Ahora, como el problema nos pide con qué fuerza se atraen, porque como pueden ver aquí hay dos opciones de atractiva, bueno, hay que calcular esa fuerza. Lo vamos a calcular fuerza por unidad de longitud. Entonces voy a calcular la fuerza sobre una longitud L. Cuando hago el producto vectorial, el módulo de esto es simplemente I por L por B1 a la distancia donde está el campo dividido al 1, a la distancia donde está el hilo 2, y por el seno de 90, que es 1. Esta fuerza nos da, dividiéndola entre L, porque nos piden por unidad de longitud, es I por B1, pero B1 es un sub 0 por I entre 2pi R. ¿Vale? Por lo tanto, esto vale mu sub 0, I cuadrado sobre 2pi R, y mu sub 0 vale 4pi por 10 a la menos 7. La corriente es 5 amperios, 5 al cuadrado.
entre 2pi, y la distancia r es la distancia d que teníamos allí. Podríamos colocar de una vez aquí d, que la ilustramos. Y d valía 5 centímetros, es decir, 5 por 10 a la menos 2. ¿Vale? Y aquí obtenemos que la fuerza por unidad de longitud, bueno, vamos a colocar el símbolo que usé, por unidad de longitud, que es atractiva. Como pueden ver, el pi se va, un 2 cancelamos que un 2, un 5 cancelamos con un 5, nos queda 2 por 5 por 10 a la menos 7 por 10 a la 2, pero 5 por 2 es 10, entonces nos queda 10 a la menos 7 por 10 a la 3, es decir, 10 a la menos 4 newtons por metro. Si vamos a ver las respuestas, no está esa respuesta, pero hay dos que tienen un 1, y las dos son las que tienen respuesta atractiva, solo que hay que ver las unidades. Una dice micronewtons, otra dice milinewtons. Bueno, 10 a la menos 4 es lo mismo que 10 a la menos 1 por 10 a la menos 3 newtons por metro, y esto es lo que llamamos milinewton, y 10 a la menos 1 es 0,1 milinewton por metro. Esa es la fuerza, por lo tanto la respuesta correcta es la C. ¿Vale? Seguimos. Bien. Se tiene un foco emitiendo una onda acústica esférica de una frecuencia determinada, midiendo la intensidad de la onda a una distancia de 5 metros. Tenemos un foco que emite ondas esféricas y se mide la distancia a 5 metros del foco y se observa una intensidad de 4 vatios sobre metro cuadrado. Bueno, para una fuente puntual de una cierta potencia P, sabemos que la intensidad a una distancia R es simplemente definida como la potencia entre el área ¿de qué? De la superficie de radio R, que es 4pi R cuadrado. Entonces nos dicen que a 5 metros de ese foco la intensidad tiene un valor. Conocemos la I y la R y nos piden, ignorando cualquier fenómeno de absorción, es decir, que aquí lo único que va a ocurrir es una atenuación de tipo geométrico. Nos piden qué intensidad habrá a una distancia el doble, a 10 metros, al doble. Bien, entonces aquí nos interesa la relación entre la intensidad y la distancia al foco. Entonces nos conviene escribir esto como I por R cuadrado igual a P entre 4pi, pero P es una propiedad de la fuente, es la potencia de la fuente, por lo tanto esto es una constante, y nos queda que si estamos a una distancia R1, la intensidad es I1, y 1 por R1 al cuadrado valdrá lo mismo que si estamos a una distancia R2, tendré como una intensidad I2. Esto vale para las ondas esféricas, porque aquí hemos usado la superficie de una esfera. Bien, aquí voy a llamar R1 la distancia de 5 metros, pero R2 la distancia de 10 metros. Bueno, 10 metros es 2 veces R1. Y la intensidad I1 nos las habían dado de 4 vatios por metro cuadrado. Y nos piden I2. Bueno, simplemente despejando de allí, yo sé primero que I1 R1 cuadrado es lo mismo que I2 por 2R1 al cuadrado. Aquí nos queda I1 R1 al cuadrado igual a 4, 2 al cuadrado es 4, y 2 R1 al cuadrado, perdón, R1 al cuadrado, cancelamos estos dos porque son el mismo, y nos queda la relación de intensidades que dice que I2 es I1 partido 4. Como I1 es 4 vatios por metro cuadrado, partido 4 da 1 vatio por metro cuadrado. Y esa es la intensidad a 10 metros. La respuesta correcta es la A, 1 vatio por metro cuadrado. Bueno, la pregunta 10 dice: un rayo de luz pasa del aire con índice de refracción 1 al aceite transparente con índice de refracción 1,6. Este es el aire, este es el aceite. Pasa, incide
un cierto ángulo y dice, y el ángulo no nos lo dan, pero el rayo sabemos que no va a seguir así, se va a refractar. Lo que dibujé aquí en rojo es la dirección normal a la interfase. No sigue el rayo el camino que traía incidente porque se refracta, y en el caso que se refracte, sabemos a un medio de mayor índice, el rayo se va a acercar a la normal. Este ángulo de refracción nos los dan es 30 grados, el índice del aceite nos los dan y nos pide el ángulo de incidencia. Esto es aplicación directa de la ley de la refracción o la ley de Snell de la refracción, que dice que el índice de incidencia, que en este caso es el del aire, que es 1, por el seno del ángulo de incidencia, vamos a llamarlo θ i, es igual al índice del medio refractado, que es el aceite, que es 1,6, por el seno del ángulo refractado, que es 30 grados. Entonces simplemente calcular el seno de θ i, que es 1,6, perdón, se ve bien, 1,6 por seno de 30, pero eso es el seno del ángulo y nos piden el ángulo, entonces θ sub i es el arco seno de 1,6 seno de 30, pero seno de 30 es un medio, es decir, arco seno de 0,8. Bien, como la respuesta está en grados, la calculadora en grados aquí, a la calculadora esto, vamos a ver porque ya lo calculé, y da la respuesta de θ i 53,1 grados. Y la respuesta es la A. El problema 11 dice, el nivel de intensidad sonora de una conversación normal es de unos 50 decibelios, mientras que el del tráfico en una autopista es de 80 decibelios. ¿Bien? Nivel de intensidad sonora, recordemos que es el nivel de intensidad sonora, se mide en decibelios, es 10 veces el logaritmo en base 10 de la intensidad del sonido entre la intensidad que llamamos umbral y 0. Noten que aquí la intensidad umbral no es un dato. Bien. Entonces dice, ¿cuántas veces es superior la intensidad? Nos está preguntando por relación de intensidades, no de niveles de intensidades, porque esos son datos, ya. La relación, ¿cuántas veces es superior la intensidad de las ondas sonoras emitidas por el tráfico rodado que las ondas que emitimos al hablar? Bien. Entonces voy a escribir simplemente esto para los dos casos. Para el al hablar, en la conversación, al hablar, nos dice que la intensidad sonora es 50, entonces 50 decibelios es igual a 10, logaritmo de la I, voy a llamarla I de hablar, entre I sub 0. Mientras que en el tráfico son 80 decibelios, el nivel de intensidad sonora es 10 veces logaritmo de la intensidad del tráfico, voy a llamarla IT, entre I sub 0. Bueno, de la primera, pasando el 10 dividiendo, nos queda que el logaritmo de I de hablar entre I0 es 5, mientras que de aquí nos queda que el logaritmo de I del tráfico entre I sub 0, la umbral, es 8, y nos pide la relación entre las I's, la I de tráfico, cuántas veces superior. Bien, de esta última expresión que escribí, invirtiendo el logaritmo, es el logaritmo en base 10, queda que I al hablar entre I sub 0 es 10 a la 5, mientras que I en el tráfico, del tráfico entre I sub 0 es 10 a la 8, recuerden que es el logaritmo en base 10. De aquí tenemos que la I al hablar es 10 a la 5 I sub 0 y la I en el tráfico es 10 a la 8 I sub 0, como nos piden la relación cuántas veces superior al tráfico respecto a hablar, bueno, I T entre IH, vamos a calcular esto, es 10 a la 8 I sub 0 entre 10 a la 5 I sub 0, I sub 0 lo podemos cancelar, 10 a la 8 entre 10 a la 5 es 10 a la 8 menos 5, es 10 a la 3, por lo tanto, I del tráfico es 1000 veces I al hablar, que es lo que nos pedía. Aquí dice 1000 veces superior. Más grande, 1000 veces. ¿Vale?
aquí no la borré, pero ahí, bueno, vamos a borrarla y tenía que haberla borrado antes, por aquí, porque no sabemos si es verdad. Venga. La imagen de un objeto real que forma una lente delgada divergente es, bien, la imagen, una lente divergente, que la voy a ilustrar de esta manera, y disculpen, es muy fea, esta es una lente divergente, tiene su foco imagen, o sea, para la luz que incide de este lado, la luz que incide de este lado, tiene su foco imagen aquí, F', y cualquier objeto que yo vaya a formar su imagen, esto es un objeto o cualquiera, si yo trazo los rayos, el rayo que viene paralelo al eje óptico se desvía pasando por el foco imagen, por supuesto se diverge y la prolongación de ese rayo es esta. Y ahora vamos a ver si este me sale. Cualquier rayo que pase por el vértice sigue igual. Claramente, independiente de la posición del objeto que yo ponga, se va a ver que la imagen que se va a formar siempre es derecha, aunque también siempre es de menor tamaño y virtual. Pero en este caso solamente pedían qué tipo, si era derecha o invertida, y siempre es derecha. Opción B. ¿Vale? Continuamos con la cuestión 13. La cuestión 13 nos dice que imaginemos que se lanza una sonda espacial con el objeto de explorar un sistema planetario cercano, y para que llegue lo antes posible se desea que se desplace lo más rápido posible. Entonces, la pregunta es, según la teoría de la relatividad especial, ¿podríamos acelerar esta sonda hasta hacer que se desplace a una velocidad superior a la velocidad de la luz en el vacío? Bien, las opciones son no, puesto que la velocidad de la luz en el vacío es infinita. Esta no es cierta, porque la velocidad de la luz es la misma en todos los referenciales. Es un invariante, es uno de los postulados de la teoría de la relatividad especial. La velocidad de la luz es un invariante, la misma en todos los sistemas de referencia, y vale en el vacío 3, casi 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. La opción B dice no, porque la masa relativista aumenta con la velocidad, por lo que no puede acelerarse un cuerpo hasta alcanzar la velocidad de la luz en el vacío con energía finita. Bueno, aquí hace referencia al término de la masa relativista, que se entiende como gamma por la masa de la partícula, que es lo que se llama la masa de reposo, o masa de la partícula, lo que viene en las tablas para las partículas. Bien, este gamma es un factor que es mayor que 1, ¿cierto? Es el factor 1 entre la raíz de 1 menos beta, y beta es la velocidad de la partícula entre c elevado al cuadrado. ¿Vale? Pero efectivamente esa masa, si la partícula alcanzara la velocidad de la luz o la superada, pues peor. Si la alcanzada, gamma sería infinito; si la superada, gamma sería imaginario. Bueno, el hecho es que no la puede alcanzar porque ninguna partícula material puede llevarse a acelerarse hasta la velocidad de la luz, porque requeriría de hecho una energía infinita. Entonces la respuesta correcta es la B, y la C pues no, evidentemente. Bien, aplicando sus conocimientos de la teoría de la relatividad, calcule la energía que es necesario suministrar a una masa de 2 gramos para acelerarla desde el reposo hasta una velocidad de 0,67 c. Ese 0,67 es justamente lo que llamé beta. Se están diciendo la velocidad es beta por c, donde beta es 0,67. Bien, y c es un dato también. Bien, como nos piden la energía que es necesario suministrar, bueno, esta masa, por el hecho de existir, tiene una energía en reposo. Cuando está en reposo, su energía en reposo es su masa en reposo por c cuadrado, y queremos darle una energía para llevarla a una velocidad
Esto es cuando está en reposo, aquí cuando la velocidad es 0. Para llevar a esta velocidad de 0,67 veces la velocidad de la luz. Por lo tanto, a la energía en reposo hay que suministrarle una energía cinética. Y esa energía cinética es la que nos están pidiendo. Y la energía cinética relativista es gamma menos 1 por m0c cuadrado. ¿Vale? Entonces todo lo que resta aquí es, como la masa la tenemos, mc son los 2 gramos que hay que escribirlos en kilogramos, y c también, lo que hay que buscar es el gamma. Pero el gamma es 1 entre la raíz de 1 menos beta cuadrado, es decir, 1 entre la raíz de 1 menos 0,67 al cuadrado. Bueno, esto lo calculan, calculadora con esto da 1,347, y la energía que nos están pidiendo, que es la cinética relativista, es 1 menos gamma, es decir, 0,347, por la masa, que es 2 por 10 a la menos 3 kilogramos, por la velocidad de la luz, que es, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Bueno, al realizar esta cuenta, la calculadora con esto da 6,25 por 10 a la 13 julios, porque todo está unidades del sistema internacional. La masa en kilogramos es la velocidad en metros sobre segundo. Entonces la respuesta correcta es la A. ¿Vale? La 15 es la última de las cuestiones. Dice, sabiendo que la primera línea de la serie de Balmer del espectro atómico del hidrógeno tiene una longitud de onda dada de 656,3 nanómetros y conociendo el valor de la velocidad de la luz, nos piden cuál es la frecuencia de la línea. Simplemente saber que el lambda por la frecuencia, lambda de la longitud de la línea espectral por la frecuencia, ¿no?, de la línea es igual a la velocidad de la luz. ¿Sí? Esto es justamente porque esa línea viene justamente de emitir un fotón de frecuencia F. Bien, simplemente calcular la frecuencia, que es C entre lambda, por supuesto llevándolo al sistema internacional, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y lambda es 656,3 por 10 a la menos 9, que son los nanómetros. ¿Vale? Y el resultado de esto es 4,571 por 10 a la 14 hercios. Opción C. Bien, eran las cuestiones de este examen. Luego les haré los problemas en otra entrega. Bueno, saludos, adiós.